Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Esteves, soy estudiante de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la máxima casa de estudios de la UAM, del estado de Morelos, México. Y en esta ocasión te voy a hablar sobre qué son los derechos humanos y te voy a dar una breve explicación de las tres generaciones en las que está dividido los derechos humanos. Como primer punto, te explicaré qué es un derecho humano. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Es algo que hay en nosotros, en las personas, algo inherente que no nos puede quitar nadie, y mediante estos derechos nos permite el desarrollo integral del individuo a, de manera breve, desarrollarnos como nosotros queramos, tenemos la libertad de desarrollarnos. Son derechos humanos porque nos permite ser, hacer o tener. Es algo que está en nosotros, como bien lo dije. Desde el momento en que nacemos somos libres. Y a continuación te explicaré qué son las garantías individuales que mediante estas se implementan los derechos humanos. Las garantías individuales son cuatro. La número uno es la libertad. Considero yo que es la más importante, ya que mediante la libertad, como bien lo dice, podemos ser libres, tenemos esa capacidad de ser independientes, nosotros autónomos, y es según la Real Academia, nos dice que es la facultad que tiene una persona de obrar de una u otra manera. La siguiente es la igualdad. Como sabemos, todos somos iguales ante la ley. Esto significa que somos parejos, hombres y mujeres. Y como bien lo digo, todos tenemos los mismos derechos. Nadie es superior, nadie es menor, por cualquier tipo que sea, su origen, raza y lengua, cualquier otra cosa. Somos iguales. La tercera es la seguridad jurídica. ¿Qué es esto? El acceso que tenemos a una seguridad que nos permite tener el acceso a lo que establece la ley, tener derecho a una defensa en caso de que se nos inculpe de algún delito o algún hecho que hayamos cometido. Y la cuarta es la de propiedad, y es la capacidad que tenemos de adquirir bienes a nuestra propiedad, es decir, bienes inmuebles, tanto como muebles. Podríamos decir un coche, una casa, un terreno, una estructura y un bien mueble, cualquier objeto que podamos mover. Y como bien lo dije, estas cuatro garantías nos ayudan a que los derechos humanos se implementen correctamente y se lleven a cabo. Bien, antes de que continúe explicándote las tres generaciones de los derechos humanos, quiero hacer énfasis y aclarar que es una prerrogativa. Según la Real Academia de la Lengua Española, es un privilegio o gracia que se le concede a alguien para el goce de ello. Como bien te decía, es algo que te permite ser, hacer o tener. Bien, también en México los derechos humanos están establecidos o los encuentras en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte dogmática, también en los tratados internacionales en los que está involucrado nuestro país. En la parte dogmática comienza desde el artículo 1, que trata de los derechos humanos y sus garantías. Y también te voy a explicar qué es la CNDH. Dice: mediante una reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992, se adicionó el apartado B al artículo 102,
creando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH. Bien, finalmente, el 13 de septiembre de 1999 se publicó una nueva reforma, a través de la cual dicho organismo nacional se constituyó como una institución con plena autonomía de gestión y presupuestaria, modificándose la denominación de Comisión Nacional de Derechos Humanos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bien, el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualmente establece: el organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonios propios. Bien, ahora te voy a explicar las tres generaciones de los derechos humanos. La primera generación son los derechos civiles y políticos o las libertades fundamentales. Esta surge con la Revolución Francesa, con una rebelión hacia el absolutismo del monarca. Algunos ejemplos que te podría explicar o dar de la primera generación es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, hombres y mujeres iguales ante la ley, nadie puede estar sometido a la esclavitud, derecho a una nacionalidad, libertad de opinión y expresión de ideas, entre otros. La segunda generación son los derechos sociales, culturales y económicos. Estos surgen con la Revolución Industrial y en México se incluyó en la Constitución de 1917. Unos ejemplos que te puedo dar de la segunda generación es el derecho a la seguridad social, derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la salud física y mental, entre otros. Y la tercera generación son derechos de los pueblos o derechos de solidaridad. Esto surge como debido a la necesidad de colaboración entre las naciones. Unos derechos que te podría mencionar de la tercera generación es el derecho al desarrollo, derecho al medio ambiente, derecho a la identidad nacional y cultural, derecho a la paz, derecho a la coexistencia pacífica. Bien, la tercera generación se incluye en los tratados internacionales, como anteriormente te lo explicaba. Un dato importante que tengo que resaltar es que el Estado, como lo marcan muchas declaraciones, bueno, la Declaración de los Derechos Humanos, es el que el Estado debe garantizar y proteger los derechos humanos de las personas. A continuación te voy a explicar más sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A continuación te voy a leer una breve historia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay 30 derechos que están contenidos en un documento llamado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual fue creada en 1948 por las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, ONU, nacieron en 1945, poco después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Esta fue iniciada por las 5 potencias principales que ganaron la guerra: Inglaterra, China, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos. Estos 30 derechos que están contenidos te los voy a leer brevemente y comenzamos con el número 1, que dice: todos hemos nacido libres e iguales. El segundo: no discrimines. Todos estos derechos pertenecen a todos sin importar nuestras diferencias. El número 3, el derecho a la vida. Tenemos derecho a
a la vida y vivir siendo libres y teniendo seguridad. El número 4, ninguna esclavitud. Nadie tiene derecho a convertirnos en esclavos, ni nosotros podemos hacer a nadie nuestros esclavos. El número 5, ninguna tortura. Nadie tiene ningún derecho a dañarnos o torturarnos. El número 6, tienes derecho donde quiera que vayas. El número 7, todos somos iguales ante la ley, como te lo mencionaba, hombres y mujeres ante la ley. El número 8, la ley protege tus derechos humanos, como bien te lo decía, el Estado tiene que garantizar y proteger nuestros derechos humanos. El número 9, ninguna detención injusta. Nadie tiene el derecho de meternos a la cárcel sin una buena razón. El número 10, el derecho a un juicio, la protección o seguridad jurídica. El número 11, inocente hasta comprobarse lo contrario. El número 12, el derecho a la privacidad. El número 13, libertad de movimiento. Todos tenemos derecho a ir a donde queramos. El número 14, el derecho de buscar asilo, buscar un refugio. El número 15, derecho a una nacionalidad. Tenemos el derecho de pertenecer a un país. El número 16, al matrimonio y la familia. Igual a formar una familia, decidir cuántos hijos queremos tener. El número 17, el derecho a tus propias posesiones. El número 18, libertad de pensamiento. Tenemos derecho a creer en lo que nosotros decidamos creer. El 19, libertad de expresión, a pensar lo que nosotros queramos, decirlo y compartirlo. El número 20, el derecho a reunirse en público, derecho a reunirnos con nuestros amigos, trabajar juntos en paz. Nadie nos puede obligar ni quitar este derecho. El número 21, el derecho a la democracia. Tenemos derecho a participar en el gobierno de nuestro país e involucrar. El número 22, seguridad social, derecho a una vivienda, a cuidados médicos, educación. El número 23, los derechos a los trabajadores. Tenemos derecho a trabajar, cobrar un sueldo justo y unirse a un sindicato. El número 24, el derecho a jugar. Tenemos derecho a descansar del trabajo y disfrutar el tiempo libre desarrollo. El número 25, comida y alojamiento para todos. El número 26, el derecho a la educación, un tema muy importante, que la educación es un derecho, debe ser gratuita. El número 27, derechos de autor, es una ley especial para proteger la creación de una persona, ya sea artística o literaria. El número 28, un mundo justo y libre. El número 29, responsabilidad. Nosotros tenemos deberes hacia otras personas y debemos proteger sus derechos y libertades. Y el número 30, nadie puede arrebatarte tus derechos humanos. Es un punto fundamental. Como te lo decía, nadie puede quitarnos ni nosotros podemos negarnos a ellos. Muchas veces nuestros derechos humanos son violados o no son garantizados por el Estado. Como claro ejemplo te puedo decir las desapariciones forzadas, la represión, entre muchas situaciones negativas que nos afectan. Para concluir, quisiera mencionarte algunas acciones que podemos implementar todas las personas para que la gente conozca y sepa cuáles son sus derechos humanos. Como principal, hablar a las personas sobre qué son los derechos humanos,
Después sería compartir la historia y la información de cómo surgieron estos derechos humanos, hacer reflexión y analizar. Y por último, lo más importante, ejercer nuestros derechos humanos, ya que te he mencionado algunos de los que son nuestros derechos humanos, y la contraparte que es necesario mencionar, que tenemos que hacer nuestros deberes, es de manera muy general implementarlos correctamente, ya que muchas veces mencionamos que tenemos nuestros derechos, tenemos derecho a esto, tenemos derecho al otro, pero se nos olvida que tenemos deberes también, ya que vivimos en una sociedad jurídicamente organizada con normas coercibles que nos obligan a cumplir la ley. Eh, por último, te menciono las fuentes de información. El material que utilicé es de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, y este material que obtuve de Jóvenes por los Derechos Humanos. Las demás fuentes de información te las dejo en la descripción de este video. Por mi parte sería todo. Espero te haya servido esta pequeña y breve información de los derechos humanos. Si tienes alguna duda o sugerencia, con gusto los leo en la parte de los comentarios. Y por tu tiempo y atención, muchas gracias.